Sí. Voy a grabar porque había puesto pausa. Ya, ahí sí. Ya chicos, entonces comenzamos con nuestra clase. Ya hoy día 14 de agosto es nuestra primera clase de semiología clínica de animales menores. ¿Ya? El ramo se llama semiología a secas. ¿Ya? Pero en este caso, obviamente vamos a ver semiología clínica. Quiero que antes de que yo les empiece a contar un poco, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué entienden por semiología? Como estaba una de las preguntas de la prueba. ¿Quién me puede explicar lo que entienden por semiología? Algo relacionado con sintomatología o signos clínicos, quizás. Ya, bien, bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? Se trata como de buscar las patologías para hacer un diagnóstico. Ya, ya, al buscar la patología, ¿a qué me estoy inclinando? ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo busco trato de buscar en el fondo la patología, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? ¿Como a la etiología? Ya, también está involucrado dentro de lo que es la semiología. Pero ¿qué es lo que busco yo? Puede ¿Qué es ser lo como que hago con todas mis habilidades semiológicas? ¿Inspecciona el organismo del animal? el diagnóstico, Muy bien, eso como quería. buscar un diagnóstico. ¿Quién fue la que me respondió? Yo no tengo, no sé por qué, no sé ver cuando ustedes hablan. No me aparece el nombre de la persona. Creo que fui yo, Loreto ¿Quién? Rojas. Ya. Loreto Rojas. Justamente, eso es lo que quería escuchar. Bien, Loreto, ¿ya? La semiología y todo lo que tenga que ver con sintomatología, signos clínicos, exámenes, todo lo que nosotros hacemos en una consulta veterinaria, van totalmente enfocados a buscar un diagnóstico, ¿ya? Ese en el fondo es nuestro foco. Y para eso, obviamente, tenemos que recurrir a un montón de diferentes herramientas que nosotros tenemos que tener en nuestra consulta. No hablo de herramientas de instrumentos, sino que de herramientas de conocimiento médico, ¿ya? Y por lo tanto, esto es súper relevante a la hora de nosotros empezar a atender un paciente. Ya, si hablamos de semiología en general, no sé por qué se me ocurre esta cosa. Si hablamos en semiología en general, la definición ya como de libro que nosotros tenemos que tener en claro es que es la parte de la patología que estudia los métodos de examen clínico e investiga todo lo que es síntomas y signos. ¿Ya? Además, vamos a indicar los mecanismos y valores de los mismos. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener el conocimiento de base para poder lograr obtener en el fondo la mayor cantidad de datos posibles del paciente y de esa forma voy a poder ir logrando construir mi posible diagnóstico. Ahora, ¿nosotros hablamos de diagnóstico después de revisar un animal? ¿Qué creen No. ustedes? No, ¿No? ¿Y por qué no? se necesitan unos exámenes, ¿o no? Porque a veces se necesitan exámenes complementarios. Ya, muy bien. Ya, yo nunca voy a hablar de diagnóstico solamente con haber revisado al animal, ¿verdad? Ya, eso es totalmente cierto. Ahora, ahí pues más adelante yo les voy a ir explicando, porque hay algunas salvedades, pero son muy, muy contadas como con los dedos, ya en donde nosotros sí podemos diagnosticar.
pero va a depender obviamente de la patología. Ya todo lo que involucra la semiología clínica está, como les dije hace un rato, enfocado en el diagnóstico clínico y también en lograr encontrar un tratamiento para lo que el animal padezca, ¿verdad? Entonces, estos puntos que aparecen acá en esta secuencia es el orden en el fondo en que yo voy a ir. Profe, Dígame, se ve la primera diapo nomás, no se ve nada más. ¿en serio? ¿Está pegado? ¿No se ve? Sí, por lo menos yo veo eso, veo la carátula nomás. A ver, ¿también los demás? Sí, igual. Ya, espérenme. ¿Y ahí? Si la muevo, ¿se ve o no? No, profe. ¿En serio? Pero ven la primera parte. Sí, solo la portada. Ya, y ahí no se ve cuando la cambio. No. Va, qué raro. A ver, espérenme. A ver, la voy a cerrar y la voy a colocar, la voy a compartir de nuevo. A ver, voy a probar ahora. ¿Ya ven ahí? Sí, profe. Y ahí sí la muevo. Ahora se ve cuando la moví o no. Sí, profe. Profe, Ahora sí, ya. Lo voy a dejar, se ve muy chico, ¿les molesta que sea de ese porte? ¿No? Ya, porque cuando lo pongo en presentación de pantalla completa se queda pegado. No sé por qué pasa eso. Ya, entonces, como les decía, nosotros cuando vamos a tener nuestra consulta veterinaria y vamos a atender un paciente, estos 5 puntos que aparecen acá son los principales en cuanto a lo que es semiología clínica. Ya vamos a tener signos clínicos, ya acá también van involucrados los síntomas que puede traer el animal. Vamos a buscar un diagnóstico clínico, que como bien dijeron ustedes hace un rato, el diagnóstico nunca yo voy a poder lograr un diagnóstico sin realizar exámenes complementarios. Ya hay algunas salvedades, pero ahí yo después se las voy a mencionar, pero son muy, muy, muy pocas. Ya traten en lo posible nunca de dar un diagnóstico sin tener un examen en mano. Eso es lo único que nos da un diagnóstico real. Ya luego nosotros vamos a tener un diagnóstico clínico, vamos a saber cuál es la patología o enfermedad que tiene nuestro paciente, vamos a poder deducir un pronóstico según todos los antecedentes del animal y vamos a poder instaurar un tratamiento médico, ¿verdad? Ahora, esto debiese darse así en cualquier tipo de paciente, ¿ya? Pero obviamente siempre van a haber algunas salvedades, dependiendo obviamente del paciente, en que quizás no voy a poder hacer exámenes por motivos ya sea económicos o porque el dueño no quiere hacerle exámenes, etcétera. Y eso se da mucho en clínica veterinaria. Me imagino, ustedes todos han hecho prácticas en clínica. Entonces, y tienen esa gracia en el fondo y una ventaja comparativa en relación a otros veterinarios o estudiantes de veterinario que estén en otras universidades donde las prácticas comienzan en tercero, en cuarto año. De hecho, yo no tuve práctica hasta como el tercer año. Entonces, ustedes tienen todos en el fondo, tienen los conocimientos para verse enfrentados a una consulta veterinaria. No es algo nuevo para ustedes. ¿Ya? Entonces es de importancia esos 5 puntos. Ahora, esta también fue la pregunta de la prueba de diagnóstico. ¿Cuál es la importancia de la semiología en la medicina?
Ya lo que nosotros vamos a lograr con un buen examen semiológico es identificar cualquier tipo de trastornos que el animal pueda traer consigo, ya sea funcional, anatómico, o inclusive algún trastorno a nivel químico o bioquímico del organismo del animal. Ya sigo hablando y sigo insistiendo en que lo que nosotros vamos a buscar es el diagnóstico, y el diagnóstico nos va a llevar a un pronóstico, y por ende el pronóstico y el diagnóstico nos van a llevar a lograr implementar un buen plan terapéutico y profiláctico. Muchas veces llegan animales enfermos con patologías que perfectamente podríamos haberlas evitado, como son todas nuestras enfermedades prevalentes que ustedes ya conocen, y que mediante vacunación podríamos perfectamente manejarlas sin necesidad de que los animales se enfermen. ¿Ya? Y la otra importancia, obviamente, a nivel como médico veterinario, es resolver cualquier tipo de problema de salud del paciente, y lo otro que tiene también de importante es que vamos a controlar de alguna manera todas las enfermedades de tipo zoonóticas que pueden existir. Ya acá hay un par de terminologías que es importante que ustedes entiendan. Son cosas básicas, pero que muchas veces no tenemos claridad o no sabemos cómo explicarlas. Ya tener súper claro que la salud de un animal ya va a ser el estado de bienestar o el equilibrio fisiológico que va a tener ese animal en su organismo. Ahora, si hablamos de enfermedad, vamos a hablar de que es un proceso en que el animal se encuentra. Puede ser cualquier tipo de afección que pueda tener, ya sea tanto externa como cualquier tipo de agente infeccioso, como virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, o puede ser una enfermedad de tipo autoinmune. ¿Ya? Entonces tenemos una variedad más o menos importante de enfermedades, pero la enfermedad va a ser el desequilibrio de una buena salud. Ya algo importante que ustedes tienen que conocer es que la semiología se divide en 3 ramas, ¿ya? Entre ellas encontramos estas 3 que aparecen ahí: la semiotecnia, la clínica propedéutica y la semiogénesis. ¿Qué es cada una? Ustedes se preguntarán. ¿Ya? La semiotecnia, ya que es la primera definición que aparece acá, es el estudio de los síntomas, es el arte de explorar, y también es la parte que nos enseña a examinar a un animal enfermo o a un individuo enfermo. Ya esta semiotecnia, a lo que se le denomina semiotecnia en el fondo, es todo lo que abarca nuestro examen clínico en nuestra sala de consulta. Ya esta semiotecnia, además, se divide en agentes o síntomas que pueden ser físicos, ¿ya? Nuestro examen clínico en sí va a tener una parte física que incluye la palpación, la percusión y la auscultación, que es lo que ustedes conocen cuando han estado en consultas veterinarias, ¿ya? Y tiene otra parte que es la funcional, ¿ya? Que es lo que estudia todas las alteraciones que puede tener el individuo en cuanto al funcionamiento de los órganos, ¿ya? Y vamos a también incluir algún tipo de registro de exámenes, ya sea electrocardiograma, ecografía, etcétera. ¿Ya? Ahora, no hay que olvidar que cuando yo hablo de semiotecnia, ya vamos a tener una parte física y una parte funcional, ¿verdad? Y acá también podemos encontrar que puede ser experimental o iatrogénica. ¿Qué entienden por iatrogénica o iatrogenia? ¿Alguien entiende lo que significa eso?
Es cuando el médico ocasiona un daño sin intención, obviamente, pero el mismo doctor ocasiona un daño al paciente. Claro, muy bien. Ahora, ejemplos de eso. ¿Quién me podría dar un ejemplo de una iatrogenia? Mm. ¿Qué se les ocurre? Piensen. Piensen No qué sé podría... si en una cirugía al médico se le queda una gasa adentro, pero sin darse cuenta. Ya, bien. Y eso produce, no sé, una infección o algo. Claro, claro, muy bien. Esto es una iatrogenia. Ya tenemos un sinfín de ejemplos de iatrogenia, cuando, no sé, incluso nosotros mismos podemos ser hasta transmisores de enfermedades y produciendo patologías en pacientes de manera iatrogénica. Cuando yo transporto una enfermedad, por ejemplo, infecciosa, si tengo un animal con parvo y después me voy y examino un cachorro, perfectamente puedo provocarle la enfermedad sin querer, pero voy a estar eh, provocando un daño a otro animal. Entonces eso tienen que tenerlo súper claro, o de repente también incluso con accidentes, provocar en forma involuntaria cualquier tipo de lesión al animal cuando está hospitalizado. Casi la mayoría, todo lo que es iatrogénico es todo lo que se pueda producir dentro de un recinto hospitalario. ¿Ya? Cualquiera, el animal puede ir por una cosa y termina enfermo de otra cosa porque se contagió o se dañó en el mismo lugar donde lo estaban atendiendo. ¿Ya? Para que les quede bien claro. Luego tenemos la clínica propedéutica. ¿Ya? ¿A qué es lo que le denominan clínica propedéutica? A todo lo que tiene que ver con la anamnesis del animal, ¿ya? Donde yo reúno todos los datos y recojo toda la información que se necesita para poder llegar a un buen diagnóstico. Ya acá se incluye todo lo que es la anamnesis, tanto anamnesis actual como remota, que eso es lo que yo les pregunté en la prueba de diagnóstico, si es que lo sabían. La anamnesis es todo el repertorio de preguntas que yo le voy a realizar al dueño de mi paciente. Y por ende voy a recopilar un montón de información que va a ser súper relevante a la hora de poder lograr dar con el diagnóstico. ¿Ya? Porque tienen que pensar que independiente de que yo no tenga un diagnóstico clínico en el minuto, yo sí tengo que formularme hipótesis de ese posible diagnóstico, a lo que le vamos a denominar prediagnóstico. Eso es lo que uno hace en la consulta veterinaria. Nosotros tenemos que pensar qué posible diagnóstico puede ser, y a eso le vamos a denominar prediagnóstico. Ese prediagnóstico no necesariamente va a ser una sola causa o una sola enfermedad o patología que yo pueda estar pensando, pueden ser varias las posibilidades, y ahí vamos a estar hablando de los famosos diagnósticos diferenciales, ¿ya? Que voy a tener la idea hacia dónde se va a inclinar la posible patología que pueda tener el animal, ¿ya? Y ahí obviamente también me voy a ir dividiendo por sistemas, voy a ver si el animal está complicado del sistema digestivo, o del sistema neurológico, o del sistema respiratorio. Entonces, todo lo que incluye a la reunión e interpretación de los datos que yo recojo se le denomina clínica propedéutica. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí. ¿Ya? Y por último, tengo la semiogénesis, ¿ya? Que esto no es otra cosa que explicar por qué se producen los signos y síntomas en el animal. Ya en el fondo acá yo defino cuál es el origen y la causa de lo que se está produciendo. Entonces, la semiogénesis yo no la voy a obtener hasta que el animal yo le haya realizado los exámenes de rigor que pueda solicitarle, ya sea exámenes de sangre, exámenes de radiográfico, el que a uno se le ocurra que el animal pueda necesitar está incluido dentro de esto. Ya yo no voy a tener una respuesta al por qué se enfermó el animal, por qué tiene sus signos y sus síntomas si no tengo exámenes complementarios realizados.
¿ya? Así que eso es lo que busca en el fondo la semiogénesis. Y si se dan cuenta, estos tres nombres, tanto semiotecnia como clínica propedéutica y semiogénesis, las tres van de la mano, obviamente, estas no van por separado, nosotros vamos a trabajar con las tres definiciones, ya esto no es otra cosa que una definición de lo que uno hace en el fondo dentro de una consulta veterinaria. La primera es para cuando yo lo voy a examinar, la segunda es cuando yo voy a interpretar la información que yo pueda reunir, incluyendo exámenes complementarios, y luego voy a tener la respuesta. ¿Ya? Esas son las tres cosas que nosotros debemos manejar. Ahora, los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Antes de que les ponga ese PPT, o sea, esa diapositiva, ¿qué es para ustedes un síntoma? ¿Qué entienden por síntoma? ¿Quién me puede responder a eso? Es algo, una molestia que el animal siente que no se puede ver así como a simple vista. ¿Ya? Como medir, como las náuseas, vómitos, no sé. Ya, bien. Es algo subjetivo que lo expresa el paciente. Ya, bien. Los síntomas, yo me voy a dar cuenta de qué síntomas tiene el animal, o voy a necesitar utilizar alguna de las cosas que van incluidas en semiología. La recopilación de datos del dueño. ¿Ya? Y ahí esa recopilación de datos, ¿de dónde yo la saco? De la anamnesis. Muy bien. Justamente de la anamnesis. ¿Ya? Yo no puedo saltarme la anamnesis por ningún motivo. Salvo, ¿en qué momento se les puede ocurrir a ustedes que yo me pueda saltar la anamnesis? Y el examen En alguna clínico. emergencia. Muy bien, en una urgencia, ¿verdad? Yo ahí no tengo el tiempo de, por ejemplo, si nos llega un animal politraumatizado, yo no me voy a poder dar el tiempo de examinar al animal por completo. Lo primero que tengo que procurar es estabilizar al animal, ¿verdad? Y una vez lo tengo estabilizado, yo recién puedo volver a esta parte, ya a realizar la anamnesis, realizar un buen examen clínico, tanto general como específico, ya, por lo tanto, esa es la única salvedad en que yo me puedo saltar todo el protocolo. ¿Les queda claro? Ahora, ya, como ustedes bien dijeron, los síntomas efectivamente es lo que siente el animal, tal como su nombre lo dice. Síntomas es algo que el animal siente, pero es un trastorno subjetivo, ¿ya? Generalmente los síntomas, quien nos aporta respuesta a los síntomas que pueda traer el animal, es el dueño, el propietario en este caso, porque los animales no hablan, entonces no le podemos preguntar al perro o al gato cómo se siente o qué es lo que siente. Entonces el dueño es el que nos aporta. Ahora, acá tenemos que tener un cuidado bien complejo, porque muchas veces nos pasa, y pasa mucho en clínica, en la parte práctica, que llega un dueño con su animal y no sabe nada del animal. No sé si lo han visto alguna vez o les ha pasado en alguna práctica que hayan estado. De repente hay dueños, hay propietarios que no saben nada del perro o no saben nada del gato. Y yo le trato de hacer preguntas y no me sabe responder nada. Y eso es, por eso que a nosotros siempre nos comparan mucho con los pediatras, porque tenemos que ser un poco adivinos de lo que pueda estar sintiendo el animal. Entonces, eso es algo complejo para nosotros, para todos los veterinarios, que en el fondo tenemos más encima. Muchos dueños quieren que nosotros miremos al animal y sepamos en forma inmediata lo que el animal tiene. Y no, de hecho yo lo he dicho más de alguna vez a algún cliente,
que yo no soy adivina. Tengo que hacer exámenes muchas veces para poder dar con un buen diagnóstico. Ahora, la experiencia habla mucho también. Ya cuando uno va pasando años de experiencia atendiendo animales, obviamente el ojo clínico se va afinando y por ende yo ya cuando esté un par de años trabajando en esto, quizás me voy a poder dar el lujo de saber qué puede tener el animal, pero eso no quita que yo igual le tenga que hacer exámenes. ¿Ya? Entonces los síntomas siempre nos va a aportar el dueño. Ahora, no siempre va a ser fidedigno, porque hay, como les decía, hay dueños que no se preocupan o no saben, sobre todo en pacientes que son de parcela, por ejemplo, o de patios grandes, tú no le puedes preguntar al animal, o sea, al dueño del animal, si cómo están sus fecas, cómo está su orina, porque nunca lo han visto. O porque el perro hace en el fondo del patio y no tienen cómo saberlo. Entonces muchas veces pasa eso, de que no es 100% efectivo todo lo que el dueño nos pueda aportar. ¿Ya? Y ahí igual uno se da cuenta al tiro, el tipo de dueño que es de cada paciente que nos toca ver. ¿Ya? Ahora, los síntomas es un trastorno subjetivo que no es medible, ¿ya? Por lo tanto, es lo que se aprecia y lo que el dueño puede apreciar del animal. Muchas veces el dueño nos dice, no, es que parece que le duele el estómago, o parece que está con fiebre, o parece que le duele una patita, ya nos van a dar una ayuda para poder nosotros enfocar de mejor manera nuestra consulta. ¿Ya? Pero, como les digo, no es lo mismo que un signo clínico. Ahora, ¿cuál es la diferencia, chicos, entre síntoma y signo clínico? ¿Qué se les ocurre? El signo es lo que uno puede medir, por ejemplo, lo que es temperatura, frecuencia cardíaca, etcétera. Ya, muy bien. Justamente, el signo es objetivo porque es algo medible, como bien dice su compañera. Ya, si se fijan ahí los ejemplos de síntomas, dice gemido, molestia, dolor, prurito, ya picazón en el cuerpo o una claudicación también puede ser un síntoma, ya, a diferencia de los signos, que son, como les dije recién, una manifestación objetiva que se constata con el examen clínico, ya, si el dueño me dice, parece que le duele la guatita, y yo voy y lo reviso y le hago un examen exhaustivo y le palpo su abdomen y efectivamente el animal se queja de dolor o se siente eh, el abdomen abultado, yo voy a constatar el signo clínico. Muchas veces se tiende a hablar de síntoma y signo como que son lo mismo. Quizás pueden ser muy similares, pero en la realidad no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, para que eso no lo confundan. ¿Ya? Y ahí hay unos ejemplos de signos clínicos. Un soplo cardíaco es un signo clínico porque yo lo constato mediante la auscultación. ¿Ya? Y los signos clínicos también es importante que sepamos que también se divide en diferentes formas. ¿Ya? Puede ser físico, químico o del comportamiento, los signos clínicos que nos pueda dar el paciente. Ya dentro de los signos físicos están todos esos que aparecen ahí. Ya exantema, ya que es un daño en la piel, modificaciones del pulso, una dilatación cardíaca, respiración agitada, escoriaciones, alopecia, todo eso que aparece ahí son signos físicos. ¿Ya? Pero también puedo tener mediante exámenes de sangre signos químicos, ya que nos van a dar, que va a ser el resultado de algún examen de sangre que yo le pueda hacer al animal, o de orina que le pueda hacer al animal, o de fecas inclusive que le pueda hacer al animal. Y también tenemos signos que van de la mano con el comportamiento. Ya acá obviamente está involucrada la etología animal, ya yo tengo que tener conocimientos de etología para saber cuál es el manejo de ese animal, ya las posturas que puede tener el animal según su
su patología, ¿ya? Ahí, bueno, hay varios ejemplos: pérdida del apetito, aumento de la agresividad, ¿ya? Son signos que yo puedo constatar, y si se fijan, hay muchos que se pueden asemejar o puede inclusive ser el mismo que un síntoma, ¿ya? Pero si yo lo constato, ya va a pasar a ser un signo clínico, ¿ya? Porque, por ejemplo, la pérdida del apetito también puede ser un síntoma, ¿ya? Pero si yo al animal, como médico veterinario, al animal lo pongo en observación, le trato de dar el alimento y el animal no me come, yo voy a estar constatando esa sintomatología y ya para mí como clínico va a ser un signo clínico. Ya, bueno, ahí hay una referencia a lo que recién hablamos, que en el signo y el síntoma, en semiología veterinaria generalmente se habla como que fueran lo mismo. ¿Ya? En medicina humana está un poco más diferenciado, pero generalmente se pueden asumir como sinónimos. Pero el ideal es tener claridad cuál es uno y cuál es otro. ¿Ya? Por otra parte, los signos clínicos los podemos también clasificar en tipos de signos. Ya tenemos signos clínicos locales, ¿ya? Que es cuando hay una lesión totalmente clara, que está en una sola zona, en un solo lugar. Aquí podemos hablar de problemas oculares, podemos hablar de que hay una lesión en la piel, que cuando es totalmente localizado, hablamos de un signo clínico local. ¿Ya? Aquí, bueno, ahí habla de lo mismo. ¿Ya? Otro tipo de signo que tenemos son los signos principales, ¿ya? También conocidos como signos clínicos inmediatos o directos, cuando uno habla de un signo que está relacionado con algún tipo de órgano o sistema orgánico, ¿ya? Y, por ejemplo, el animal, ahí mismo hay un ejemplo, el de la diabetes. Si el animal me arroja un examen que el animal está con glucosa en la sangre, obviamente yo voy a saber que puede haber una falla a nivel de páncreas. También tenemos otros signos que son los signos secundarios, que no son otra cosa que las manifestaciones que provienen de otros órganos. ¿Ya? Por ejemplo, el animal está enfermo por ejemplo, de diabetes, y luego comienza a tener un problema a nivel de la piel, va a ser algo secundario a la enfermedad primaria. ¿Ya? A eso se le denomina signo secundario. ¿Ya? Y luego tenemos los signos patognomónicos, que también parece que se los pregunté en la prueba que entendían por patognomónico. ¿Ya? Y lo patognomónico en semiología no es más que un signo clínico que es solamente referido a una enfermedad en especial, ¿ya? También se habla de signos característicos o signos típicos, ¿ya? Que generalmente se agrupan en algunas enfermedades y se pueden repetir en variadas enfermedades, como la cealorrea, la tonsilitis, la disfagia. Ya pueden presentarse en más de una enfermedad, no solamente son característicos de una enfermedad. ¿Ya? Luego tenemos los signos genéricos, ya que no permite ninguna orientación diagnóstica, dice, precisa, porque son comunes a muchas afecciones. Es un signo clínico que puede estar en muchísimas enfermedades y por lo tanto no van a jugar un rol diagnóstico a la hora de yo tener más precisión en el diagnóstico.
Luego tenemos el síndrome. ¿Quién entiende lo que es un síndrome? ¿O qué es para ustedes un síndrome? Ya chicos, lo que se les ocurra. Como alguna enfermedad, algo hereditario podría ser. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pero qué se les ocurre a qué se le puede llamar síndrome? Que generalmente nosotros escuchamos hablar de síndrome cuando son problemas genéticos, ¿cierto? El mismo síndrome de Down que hay en los humanos, uno al tiro piensa en un síndrome de ese tipo cuando a uno le hablan de síndrome. ¿Ya a alguien se le ocurre lo que puede ser un síndrome? ¿Serían como síntomas específicos de una enfermedad, algo así? No es tan así. O el conjunto de signos con síntomas, puede ser. Por ahí estamos mejor, ¿ya? Pero no hablamos de conjunto de signos o síntomas, sino que Solo de hablamos, síntomas. claro, ahí está la respuesta, ¿la ven? Sí. Ya es un conjunto de síntomas que perfectamente pueden ser de cualquier tipo, ya pueden ser de diferentes sistemas orgánicos y que se agrupan en un mismo individuo, ¿ya? Hay signos clínicos que pueden ser patognomónicos de algún tipo de síndrome, ¿ya? Así que es importante que sepan lo que es un síndrome, ¿ya? Siempre en un síndrome va a haber más de un signo clínico, pueden ser variados, puede tener 3, 4, 5 signos diferentes y de diferentes órganos. La mayoría de las veces los síndromes presentan diferentes signos clínicos y no necesariamente van a ser de una enfermedad en particular, ¿ya? Muchas veces los síndromes incluyen, más, como les decía, más de un sistema. O sea, puede tener un daño a la vista, por ejemplo, pero también puede tener un daño renal o también puede tener un daño cardíaco. ¿Ya? A eso se refiere cuando hablamos de síndrome, cuando hay un conjunto de cosas que pueden estar influenciando en un animal. También se le llama síndrome, por ejemplo, a un estado febril. ¿Ya? Como aquí dice, la fiebre es un síndrome que ocurre en el carbunco, que es una enfermedad de los animales de los animales grandes. ¿Ya? La ictericia, por ejemplo, este ejemplo es mucho mejor. Cuando hablamos de la ictericia, uno al tiro piensa en algo hepático, ¿ya? Y no necesariamente vamos a tener ictericia cuando hay un daño hepático. Muchas veces tenemos otro tipo de patología incluidas y que nos pueden provocar el mismo signo clínico. ¿Ya? Ahora, en cuanto a tipos de diagnósticos, ¿ya? Nosotros tenemos, ustedes ya saben que el diagnóstico es cuando vamos a identificar un tipo de enfermedad mediante exámenes, ¿verdad? ¿Ya? Y diagnóstico no es otra cosa que conocer a través de. Por eso es que yo necesito constatar el diagnóstico a través de algún tipo de examen complementario. No puedo yo dar un diagnóstico así a buenas y a primeras. Ya es súper importante eso, chicos. Los tipos de diagnósticos también se pueden clasificar en un par de tipos de diagnósticos. Tenemos el diagnóstico directo o por deducción, ¿ya? Que en realidad está definido de esa manera, pero en la realidad yo le llamaría prediagnóstico, que es cuando yo hago una hipótesis en el fondo del posible diagnóstico que yo voy a tener. ¿Ya? Esta deducción que uno saca, la vamos a sacar directamente de la exploración clínica, ¿ya? Luego de tener toda nuestra información que vamos a solicitarle al dueño del paciente, toda la anamnesis, todo el examen clínico general, yo me voy a hacer una idea de qué
puede tener ese animal. ¿Ya? Y a eso se le denomina diagnóstico directo o por deducción, que en el fondo no es otra cosa que un prediagnóstico. Luego tenemos el diagnóstico indirecto, ¿ya? Este diagnóstico se emite después de valorar y juzgar varias enfermedades, ¿ya? Por diferentes síntomas que puedan tener. Y acuérdense que, como les dije, hay síntomas que son totalmente comunes para varias enfermedades. Muchas veces uno, cuando hace el prediagnóstico, uno piensa en unas 2 o 3 enfermedades que pueda tener el paciente, según nuestros conocimientos, y la mayoría de esas enfermedades en las que uno piensa, los síntomas que pueda tener el paciente deben estar obviamente dentro de cualquiera de las enfermedades que yo voy a pensar en ese momento. ¿Ya? Así que a eso se le denomina diagnóstico indirecto, ¿ya? Cuando yo tengo que valorar varias enfermedades para poder pensar en mi posible diagnóstico. Luego tenemos el diagnóstico etiológico, ¿ya? Que es donde obviamente yo voy a buscar la causa de la enfermedad y la verdad es que la respuesta a esa etiología que pueda tener la enfermedad que está trayendo el animal en ese momento nos va a servir para poder lograr el mejor diagnóstico. Luego tenemos el diagnóstico etiopatogénico, ¿ya? Que en el fondo no es otra cosa que detectar o precisar el desarrollo en que se produce la enfermedad, ¿ya? Y ahí también tenemos el diagnóstico anatómico, ya que es cuando yo voy a tener la precisión de cuál es el órgano que está enfermo. A lo mejor yo no voy a saber el diagnóstico de la enfermedad con su nombre, digamos, en el nombre de la patología en sí, pero sí voy a tener claridad de la ubicación de ese daño que se está produciendo en el organismo, ya sea riñón, corazón, pulmones, etcétera. ¿Ya? Y hasta ahí en el fondo es todo lo que involucra lo que es las generalidades de semiología. Ahora vamos a comenzar a ver ya, quiero que se imaginen, porque esto es pura imaginación, se tienen que empezar a imaginar que ustedes están revisando al animal. Ya viene la exploración física general, pero antes de eso vamos a hablar un poquito de lo que es la anamnesis. ¿Ustedes saben lo que es la anamnesis? Son las preguntas que se le hacen, en este caso, al propietario del paciente. Es como el historial del paciente y también se divide como en esa anamnesis que se pregunta el motivo de la consulta. Ya, bien. Y en esa anamnesis yo pregunto solo cosas de la enfermedad que trae el animal. No, se todo lo pregunta- anterior, si se ha hecho exámenes antes, si padece de alguna patología o algo así. Claro, justamente. Entonces ahí yo puedo clasificar y que se los voy a agregar en la diapositiva para que no se les olvide. Que no lo puse porque igual es algo que uno, no es algo difícil, uno tiene súper claro que hay que hacer preguntas al paciente, ¿verdad? Ahora, la anamnesis se divide en 2 tipos de anamnesis, la actual y la remota. Cuando yo hablo de anamnesia actual, ¿a qué creen ustedes que me refiero? Al motivo de la consulta. Ya bien, justamente es el motivo de la consulta. Le voy a hacer solo preguntas relacionadas con síntomas que trae el paciente, ¿verdad? Pero también tengo que hacer una anamnesis remota. ¿Y ahí qué incluirían? Los antecedentes médicos del animal, si tiene las vacunas, si está Claro, desparasitado. todo lo que haya pasado desde el día, en el fondo, ni siquiera desde el día, desde el día antes hacia atrás, todo el historial médico que pueda tener el animal es la anamnesis remota. Y ahí, la próxima semana vamos a hacer ese ejercicio de realizar preguntas
tanto de anamnesis actual y de anamnesis remota, porque generalmente uno cuando parte, uno tiende a confundirse con las preguntas. De repente hay preguntas que uno cree que son de anamnesis actual y resulta que son de la anamnesis remota, ya para que tengan clara la diferencia entre una y la otra. Ya, eso en realidad quería agregarles a esto porque es importante obviamente que lo reconozcan. Luego de la anamnesis, de la que acabamos de hablar, comienza nuestra exploración física general. Tenemos una exploración física o un examen físico general y también tenemos el examen físico o examen clínico, también le podemos denominar, específico. Ya en cuanto a lo que es el examen clínico general, tenemos que tener súper claro que hay que hacer una buena exploración, ¿ya? Un adecuado registro de los datos. Tenemos que anotar todo, ya sea en una ficha de papel o en una ficha. Hoy día ya casi todo el mundo tiene fichas clínicas en el computador, así que perfectamente podemos ir anotando todos los datos que nos entreguen los dueños y por otra parte todos los registros que yo voy realizando, digamos, en el examen clínico. ¿Ya? ¿Qué nos permite la exploración? Ya nos va a ayudar a identificar qué órgano es el que está con el problema, ya nos va a orientar a pensar en qué sistema orgánico va a estar afectado y por otra parte también nos va a ayudar a detectar anormalidades menores que pueda tener el animal. Recuerden que muchas veces pasa que llega un animal por algo en específico y resulta de que cuando lo examinamos nos damos cuenta que puede traer otra cosa o otra enfermedad, otra patología dentro del examen, ¿ya? Entonces, también podemos incluir que nos puedan aparecer hallazgos en el fondo en nuestra consulta y darnos cuenta de alguna otra patología. Muchas veces pasa que te llevan al animal por algo en especial y tú revisándolo te das cuenta que está con otra cosa. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo típico, que te llevan al animal a sus vacunas, por ejemplo, y en el examen clínico te das cuenta que está con otitis. Eso es súper común. Ya es algo que se da muchísimo. O lo llevan por una cosa y te das cuenta que está con problemas a nivel de la cavidad oral. Está con tártaro dental y un montón de cosas que puedan aparecer que los dueños muchas veces no le toman importancia. ¿Ya? Así que para eso nos sirve una buena exploración, ¿ya? Y nos va a ayudar a definir el prediagnóstico. Ya, obviamente, tenemos que utilizar pruebas complementarias para poder llegar al diagnóstico clínico. Y algo súper importante que yo aquí se los puse en negrito, que es evitar centrarse de inmediato en la queja del animal o en la sintomatología principal. Por eso es que cuando hablamos de examen clínico general, que es la frase que a mí más me gusta en realidad, estamos hablando del examen completo que yo le voy a realizar al animal antes de preocuparme de lo que trae consigo. Si le duele un miembro, por ejemplo, porque se cayó de la cama, pasa mucho en los perros chicos, o porque empezó a cojear, a claudicar sin razón, etcétera. Yo antes de revisar el miembro afectado, tengo que hacer el examen completo. Y a eso le llamamos examen clínico general. Ya cuando yo me centro en la dolencia que trae el paciente, hablamos de examen clínico específico. Y esa diferencia quiero que se la graben, porque muchas veces uno pregunta qué es lo que es el examen clínico específico y ustedes comienzan a dar todo el examen general completo. Entonces, cuando yo les hable de examen clínico general, es cuando yo hago todo el examen completo. Tomo la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tiempo IN capilar,
la hidratación, todo eso está dentro del examen clínico general. En el fondo, yo ahí reviso al animal desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, ¿ya? Y solamente voy a, obviamente, tomar las constantes fisiológicas, pero no me voy a enfocar directamente en la enfermedad que pueda traer el animal. Una vez yo reviso por completo a mi paciente, yo recién me voy a enfocar en la dolencia que el animal trae. Ahora, obviamente, no tengo todo el tiempo del mundo en la consulta. Puede que tenga una fila de personas esperando afuera con sus animales. Por lo tanto, tengo que ser lo más prolijo posible para hacerlo y en el menor tiempo posible. ¿Ya? Porque si no estaríamos todo el día con el examen. ¿Les va quedando claro? Sí, profe. Ya. Cualquier duda me hablan nomás, ¿ya? Ya, por otra parte, bueno, esto ya lo mencionamos, nunca olvidar anotar todo en la ficha clínica. Recuerden que si trabajamos solo, si yo tengo mi clínica particular y trabajo solo, no voy a tener inconveniente porque voy a tener todos los datos necesarios de cada animal. Pero si yo trabajo en una clínica donde hay muchos médicos, yo tengo que anotar todo, porque si ese paciente vuelve a venir y lo atiende otro doctor, ese doctor tiene que saber de dónde sacar información del paciente. Por lo tanto, es súper importante anotar todo lo que uno realiza con el paciente. Luego, partiendo por el examen clínico, ya piensen que ya hicimos la anamnesis de rigor y vamos a empezar a hacer nuestro examen clínico. Lo primero que tenemos que realizar es un examen de la actitud que trae el paciente. Ya eso es lo primero que uno hace. Y esto se hace con el animal en el piso, antes de subirlo al mesón. Lo observo cuando está con su dueño. Ideal pedirle al dueño que lo deje en el piso para poder observar su comportamiento, ver qué aptitud tiene, si está con una postura normal, si está enojado, todo lo que tenga que ver como con el comportamiento del animal y la forma en que él se expresa, tiene que ver con la actitud del paciente. Ya es la como dice ahí en el PPT, es la expresión anatómica y de conducta que presenta el paciente. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de actitud, el animal puede tener diversas actitudes, sobre todo cuando el animal viene enfermo. ¿Ya? Por ejemplo, hay posturas anormales que son súper características cuando hay algún tipo de disfunción en algún otro órgano. ¿Ya? Por ejemplo, cuando los animales están con dolor, ¿ya? Tienden a buscar una posición en que el dolor baje. ¿Ya? La cifosis, por ejemplo, normalmente un animal con cifosis es un animal que está con dolor. La cifosis es cuando el animal arquea el cuerpo, la columna vertebral, y de esa forma quedan como flectados, como en la imagen de abajo, ya que en el fondo esa postura la adoptan cuando están con mucho dolor, sobre todo dolor abdominal severo, el animal se giba, se encorva para poder evitar el dolor. Ya pasa lo mismo, por ejemplo, cuando el animal está con problemas de ventilación. Un animal que esté con dificultad respiratoria va a buscar una postura en que pueda ventilar de mejor manera, ya como el ejemplo es la postura o posición ortopneica, ya que estiran el cuello y lo más que puedan hacia adelante y por otra parte estiran los miembros anteriores. Y esa postura es para poder ventilar mejor. Ya, por otra parte tenemos que ver la actitud en el sentido de cómo se encuentra el animal. Ya, acá puedo ver como ven la imagen, hay animales que son muy nerviosos, otros que son muy relajados, otros que son muy rabiosos. Entonces ahí, como ustedes ven en las imágenes del perrito ese,
que tienen diferente, ellos pueden demostrar cómo se sienten tan solo con sus posturas, ¿ya? Eso es súper fundamental, sobre todo por el tema del manejo. Ya ustedes saben que uno no puede llegar y tomar al perro, sobre todo si es la primera consulta en donde el perro no nos conoce. Pasa lo mismo con los gatos, ya no podemos fiarnos, por lo tanto tenemos que tener la cautela y darles el tiempo para que el perro también nos conozca. Ya siempre tratar de hablarle al animal, ya sea un perro o un gato, antes de tú tocarlo, tienes que hablarle al animal un ratito, cosa de familiar, que si el perro se sienta más familiarizado con uno. Ya nunca llegar y tocar un perro porque de esa manera podemos salir lesionados. Ya, lo otro importante es ver qué actitud tiene el animal en movimiento. Acá yo hago que el animal camine, ojalá el dueño le ayude ahí a colaborar. Si es un cachorro, un perro pequeño, lo vamos a hacer en la misma consulta. Si es un perro grande, voy a necesitar que a lo mejor el dueño salga de la consulta. Muchas veces tenemos hasta que salir fuera de la clínica, al patio o a la entrada de la clínica para poder ver caminar al animal. Ya incluso en casos de cojera sobre todo, o de claudicación de algún miembro, necesitamos verlo hasta con trote o corriendo. Entonces, ahí nosotros tenemos que ingeniarnos en el fondo para poder manejar ese tipo de expresiones del animal. ¿Ya? Y luego tenemos la actitud en decúbito, que esta sí se puede hacer en la consulta, tanto en gatos como en perros. Acuérdense que en el caso particular de los gatos son un tema en el manejo, no son igual que los perros, tenemos que tener mucha precaución de no salir arañados o mordidos por un gato, así que en el caso de ellos en particular, también podemos observar la actitud, pero generalmente no se hace con el animal en el piso, ¿ya? Generalmente se hace con el animal en su jaula de transporte. Ojalá todos los gatos tuvieran jaula de transporte. Muchas veces nos llevan los animales envueltos en una manta o en una caja de cartón. Por lo tanto, tenemos que nosotros ingeniarnos la forma de poder valorar la actitud que pueda traer el paciente. También el dueño nos tiene que aportar ahí en esa parte. Uno siempre tiene que preguntarle al dueño cómo se portan en las idas al veterinario, sobre todo si nos llega un paciente que ya es adulto y que nunca lo hemos atendido antes. Luego tenemos lo que es el temperamento y el estado mental del animal. También lo tenemos que valorar. Todas estas valoraciones, chicos, son valoraciones que nosotros tenemos que hacerlas en cosa de tomarnos un par de minutos solamente para poder valorar todo esto. Ya no es que estemos una hora con el animal en la consulta. De hecho, muchas veces valoramos más de uno de estos parámetros en conjunto. ¿Ya? Pero aquí obviamente se los voy separando para que ustedes tengan claridad qué lo que es cada uno de las cosas que tenemos que ir manejando. Ya el estado mental del animal es el nivel de conciencia que puede traer ese animal. Y ahí en la diapo que viene les voy a ir especificando cuáles son los diferentes niveles de conciencia que puede tener un animal, sea perro o sea gato. ¿Ya? Y el temperamento, ya lo vamos a... Ustedes saben que el temperamento es en el fondo como el carácter que pueda tener ese animal. Y el temperamento, hay diferentes tipos de temperamento. Puede ser equilibrado en su temperamento, ya puede tener un buen temperamento y ser bastante equilibrado. También es importante que manejen la respuesta a los estímulos que puede tener el animal. Por lo tanto, yo después de comprobar el estado mental del animal, voy a poder saber qué temperamento tiene. Ya, por lo tanto, yo tengo que ver bien de buena manera cuál es el estado de conciencia que tiene este animal.
Si está alerta, espérenme chicos que me están hablando por el chat y no lo puedo ver. Ahí sí. A Juan Pablo no se le cambian las diapositivas y al resto, ¿ven las diapositivas o no? Sí, profe. Sí, puede ser el internet suyo entonces, Juan Pablo. Ya, me avisan chicos cuando ocurren este tipo de cosas para poder ir viéndolo. Ya continuamos entonces. Como les decía, yo voy a comprobar el estado mental del animal. Ya tengo que ver si este animal está alerta, ya si está consciente al ambiente que lo rodea y obviamente si responde adecuadamente a los estímulos. Ya dentro de nuestro estado mental, yo voy a registrar en mi ficha clínica del animal en qué estado mental se encuentra. Si se encuentra normal, eso significa que el animal está atento al medio que lo rodea, está alerta. Si el animal está comatoso, ¿qué significa que es comatoso? ¿Saben ustedes? ¿Alguien sabe lo que es comatoso? ¿El estado de coma? ¿Ya? Sí, obvio. Pero, ¿en qué condición va a estar ese animal? No. ¿No saben? Que es inmovilizado, que no contesta estímulo. Claro, eso es, que no responde a ningún tipo de estímulo. Un animal comatoso o en coma, como dice su compañero, es un animal que no tiene conciencia, ¿ya? Es un animal inconsciente. Ya nos pueden llegar muchísimos animales en ese estado y obviamente es un estado en que es de suma urgencia atenderlo. Luego tenemos el estuporoso. ¿Quién sabe lo que es estuporoso? Es como un estado anímico, como que se disminuye la actividad diaria, o sea, como anímico disminuido, y ¿Ya? como el letárgico, como ¿Ya? que anda sin ganas, como que no quiere comer ¿Ya? en este caso. ¿Ya? Entonces ahí, cuando hablamos de estuporoso, es un animal que podríamos denominar como semicomatoso, como que viene decaído, no responde mucho a los estímulos, pero está consciente del medio que lo rodea. ¿Ya? Luego confuso, ya que obviamente ahí ya es más fácil, es un animal desorientado. Ya deprimido, es un animal que uno lo ve y que efectivamente lo vamos a notar con problemas, se le va a notar que está enfermo en el fondo y es un animal que no, que siendo que responde al medio, igual no está anímicamente en su normalidad. Ya, a eso hablamos cuando un animal está deprimido. Y un animal hiperexcitado o hiperexcitable es un animal que responde a todos los estímulos e incluso responde más de lo que debiera responder. Ya generalmente en ese tipo de animales son muchas veces, no es por enfermedad, ya esto va a depender también mucho de la raza que pueda tener el animal. Acuérdense que hay razas que son totalmente en su normalidad que sean súper hiperexcitables o hiperventilados, ya como los labradores, ahí tenemos los labradores, los beagle, todos estos perritos que son súper desordenados, así que no siempre va a ser patológico. Ya, luego de que yo corroboro el estado mental de mi animal, del animal que estoy tratando, tengo que corroborar el temperamento que tiene el animal. Y ahí obviamente estamos hablando del carácter que tiene el animal. ¿Ya? Y ahí vamos a ver si tiene un temperamento equilibrado, como les dije anteriormente, o si tiene escasa vivacidad, que es un perro o un gato que está consciente al medio, pero que no se
no se siente ni amenazado, ni tampoco se siente en su casa, ¿ya? Está como medio retraído. Y como dice acá, si se fijan, el animal que tiene escasa vivacidad no se resiste a la manipulación. Y lo mismo ocurre con un animal tranquilo o equilibrado. Ya no así con el animal que es nervioso. Ya un animal nervioso o un animal muy asustado se va a resistir totalmente a la manipulación. Y con esos animales obviamente tenemos que tener mayor cautela porque podemos salir lesionados si no... Y lo mismo ocurre con los gatos. Hay gatos que son súper apacibles, que no nos va a costar manipularlo, como otros que va a ser una lucha prácticamente dentro de la consulta para poder tomarlo. Ya los gatos tienen un comportamiento diferente al de los perros, que ahí lo vamos a ver. En cuanto a un perro nervioso, siempre va a adoptar esta postura, ¿ya? Es una postura de, no necesariamente un perro, y aquí estamos hablando un poco de etología, no siempre un perro que esté en esta postura va a ser un perro que sea bravo. Ya muchas veces perros miedosos adoptan la misma postura y en el fondo lo hacen en respuesta a su estrés del momento. Ya, y obviamente van a elevar los belfos, que son los pelitos de acá de la grupa o de la cruz. Va a ser un animal que nos va a gruñir, que va a erizar todo su pelaje, ya se va a ver totalmente amenazado. Ya generalmente nos miran en forma fija y desafiante. Y obviamente cuando nos vemos enfrentados a un animal de este tipo, tenemos que tomar nosotros todas las medidas de precaución. Ojalá ponernos guantes de cuero si sabemos que el animal es un poco bravo o que tiene mal temperamento o si es muy miedoso, también pasa lo mismo. Y en los gatitos lo mismo. Ahora les voy a hablar de ahí un poquito más de los gatos. Luego tenemos que valorar el peso y la condición corporal. No se nos puede nunca olvidar tomarle el peso al animal. Siempre tiene que ser, ustedes lo han visto en la clínica ya, es un dato que tenemos que tener, sobre todo en animales que vamos a administrar algún tipo de medicación, para poder calcular las dosis. Ya en la condición corporal, nosotros vamos a registrarla en la historia clínica del animal. Cuando hablamos de condición corporal, va de una escala de 1 a 5, va de 0,5 en 0,5, ¿ya? Y tenemos que saber también que el índice de condición corporal, si sobrepasa los 3,5, ya vamos a tener mayor riesgo de algún tipo de enfermedad, sobre todo enfermedad cardiovascular. El índice de condición corporal también lo clasificamos según el estado del animal. Ya, el primero que aquí aparece es un animal caquéctico. Ya vamos a definir a un animal caquéctico con una masa muscular disminuida en los muslos, sin grasa subcutánea. Ya las costillas son muy palpables, inclusive se pueden observar, se ve el esqueleto marcado y generalmente podemos ver con mucha facilidad las apófisis espinosas y las apófisis transversas de la columna vertebral. ¿Ya? Y también podemos ver en la base de la cola, también se puede ver que están totalmente notorias todas el esqueleto en el fondo del animal se marca. Cuando tenemos un animal delgado, con índice corporal delgado, tenemos poca grasa subcutánea, también las costillas se pueden palpar de manera fácil. El esqueleto se puede ver aparentemente, ya, pero no se va a ver obviamente todo el esqueleto en el animal como cuando están caquécticos. También cuando están caquécticos me olvidé de mencionar ahí que el abdomen se ve como pegado a la espalda, ya, no así en un animal delgado. Sí podemos ver
las apófisis transversas y vertebrales generalmente se sienten. No se ven tanto como en un caquéctico, pero sí se sienten. Luego tenemos la condición corporal normal, que es las costillas también son fácil palpables, pero generalmente uno las siente debajo de una capita en el fondo de grasa, que es el tejido subcutáneo, ¿ya? Pero sí las debemos tocar. Y se le ve la cintura al animal. Si uno lo ve desde arriba, desde dorso ventralmente, podemos observar que al animal se le hace una silueta en el fondo de donde se ve la cintura. Luego tenemos el índice corporal de sobrepeso, ya que aquí vamos a ver panículos de grasa, y las costillas son difíciles de palpar, ¿ya? Y finalmente tenemos la condición corporal de obeso, que aquí sí vamos a ver un panículo de grasa en toda la superficie del cuerpo. El animal es recto, si uno lo mira dorsoventralmente, no se ve ni una cintura, y el animal también puede tener disfunciones tanto respiratorias como locomotoras para poder desplazarse. Ahora, yo siempre le digo a los dueños, para que también lo tengan como claridad, cuando yo le siento las costillas son una del dato más relevante en el fondo que nos va a ayudar a medir la condición corporal. Si yo siento las costillas pero no las veo, el animal va a estar en buena condición. Si yo veo las costillas ya me tengo que preocupar un poco porque ya el animal está muy delgado, y si yo no veo las costillas absolutamente nada y no las siento, el animal va a estar con sobrepeso. Y ahí hay algunas imágenes. A esto me refiero con la vista dorsoventral, tanto de un perro como de un gato. Si no tiene absolutamente nada de cintura, el animal está comenzando a tener un sobrepeso. Luego de que yo vi todo eso que hablé anteriormente, yo voy a recién subir a mi animal a la mesa de exploración. Ya antes de eso, yo no lo debiera subir. Por lo tanto, cuando ya subo al animal a la mesa de exploración, siempre ojalá que esté presente el dueño del animal o quien lo trae, y siempre mantenerlo en sujeción, que alguien esté preocupado de afirmar al animal. Si no es el dueño, tiene que ser o un practicante que trabaje en la clínica, o un técnico veterinario que me ayude. La persona que sea que trabaje con nosotros nos tiene que ayudar a sostener al animal. Tratar de lo posible nunca estar solo, ya por posibles caídas que pueda tener el animal y para poder revisarlo de buena manera. Ahora, en cuanto a los gatitos tienen un manejo un poco diferente al de los perros. Ya, idealmente, como les dije hace un rato, ojalá puedan venir siempre en una jaula de transporte. Si no es el caso, tratar de que el dueño siempre esté preocupado del animal, de sostenerlo y ayudarnos obviamente en esa parte. Si el animal va, por ejemplo, a cirugía y nos dejan al gatito para que nosotros podamos realizar la intervención quirúrgica, nunca llegar y sacar el gato de la jaula sin antes tener claridad el comportamiento del gato. Ya, a lo igual que en los perros, también tenemos que ver la actitud que trae el animal. Y de tener que ya sacarlo de la jaula, siempre tratar de hablar al animal, tranquilizarlo. Si ustedes tienen antecedentes de que ese gatito puede ser dañino en el sentido de que sea muy miedoso o que sea poco sociable, ya muchas veces en los gatos sobre todo se da mucho por la falta de sociabilización, sobre todo en gatos que son de afuera, que viven en el patio y que van solo a comer a la casa. Ese tipo de gatitos cuesta más manejarlos que
los gatitos que son indoor. Por lo tanto, tengo que ser bien cauteloso a la hora de querer sacar al animalito de la jaula. Siempre tratar de que esté en jaula de transporte. Si el animal no tiene jaula de transporte, ojalá nosotros como clínica propiciar una jaula para poder hacer un examen de mejor manera. Y en los gatos, ideal que no haya mucho ruido para que ellos no se estresen. Ustedes saben que los gatos son mucho más estresados que los perros. Por lo tanto, tenemos que tener la precaución. Sacar el animal, si la jaula no se puede abrir completamente, tratar de introducir la mano a la jaula y levantarlo desde el abdomen y tomarlo para poder desplazarlo hacia nosotros, para poder sacarlo de la jaula. Ideal si la jaula es una jaula que se abre por arriba, porque así yo le saco la tapita a la jaula y voy a poder revisar al animal incluso en su misma jaula. ¿Ya? Ideal que si se desmonta la caja, yo pueda hacer el examen clínico ahí mismo. Ya no así con las jaulas que no se abren, de ahí estoy obligado a sacarlo. La otra precaución que yo les sugiero es siempre poner una mantita cuando atiendo gatos, porque los gatos son más sensibles a todos los cambios. Por lo tanto, ideal que cuando yo ponga al gato en la mesa, por ejemplo, si lo voy a vacunar o le voy a hacer cualquier procedimiento, hacerlo con una mesa que tenga algo, una manta o una de estas colchas que se colocan para que no se orinen, cualquier cosa que evite el frío del animal, ¿ya? Para que no se asusten más de lo que ya vienen. Ya, si ustedes ven que el gato puede ser un gato posiblemente agresivo, o por ser miedoso, o ya sea porque es agresivo de genética, siempre tratar de manejarlo, ya sea con una toalla, o ya sea con yo lo que recomiendo harto es un antifaz. Los gatos, cuando tú les tapas la vista, el gato tiende a quedarse mucho más tranquilo y inclusive se queda como inmóvil, así que ayuda bastante taparles la vista. Por eso se ocupan las toallas si no tenemos nada con que taparles la vista. Ya, por otra parte, ahora hoy en día hay unos bolsos maravillosos que no sé si los conocen, que son para manipular gatos. Ya que uno coloca al gato y queda escondido adentro del bolso y uno le saca, y tiene 4 cierres en las 4 extremidades. Entonces uno puede ir sacándole solamente sobre todo para poder inyectarlos, son súper buenos. Ya, pero si uno no tiene la opción de tener ese tipo de implementos, una toalla también ayuda bastante. Y siempre guantes de cuero, ponerse guantes de cuero si vamos a atender un animal agresivo. Ya, bueno, ahí está lo mismo que les repetí. Luego viene lo que es respiratorio. Ya en cuanto a la exploración de los movimientos respiratorios, ¿en qué nos tendríamos que fijar cuando yo voy a atender un animal en su parte respiratoria o en su sistema respiratorio? Ya me tengo que centrar en todo lo que son sus movimientos respiratorios primeramente. Ya tengo que ver la profundidad de esa respiración, ya si es normal o es una respiración profunda. Ya yo tengo que observar obviamente la caja torácica para ver también si es una respiración superficial. Ya acuérdense que dependiendo de la patología que pueda tener el animal, ellos también responden de forma fisiológica muchas veces cambiando su forma de respirar. Si están con dolor, muchas veces la respiración es cortita, ya es mucho más superficial. Y también pueden haber respiraciones profundas, con pausa inclusive, con apnea entre medio. Ya, así que todo lo que es respiratorio, nosotros lo primero que hacemos es observar. No hacemos otra cosa, poner al animal ojalá en la mesa con ayuda del dueño y observar cómo respira. Y ahí yo tengo que ver la profundidad, tengo que ver la frecuencia con que respira, tengo que ver
El tipo de respiración. Ya cuando hablamos del tipo de respiración, tenemos diferentes tipos de respiración. Y ese tipo de respiración se va a dar según la causa que esté produciendo la enfermedad. Ya tenemos respiración costo-abdominal, tenemos respiración costal, respiración abdominal y pendular. Ya la costo-abdominal, que seguramente la han escuchado más de alguna vez, es cuando el animal respira dilatando tanto el tórax como el abdomen en conjunto, ya en forma simultánea. Cuando hablo de respiración costal, el animal solo va a dilatar el tórax, ¿ya? Y esa dilatación va a ser de mayor amplitud que el abdomen, ¿ya? Generalmente cuando hay dolor abdominal, el animal presenta una respiración costal. Luego tenemos una respiración abdominal, ¿ya? Acá el animal va a tener una dilatación del abdomen de mayor amplitud que la dilatación torácica, ¿ya? Generalmente este tipo de respiración abdominal se da en alteraciones a nivel torácico, ¿ya? Y finalmente vamos a tener la pendular, que es cuando se dilata uno y el otro se contrae, ¿ya? Un ejemplo de eso es la hernia diafragmática. Ahora, lo otro que tenemos que revisar en cuanto a la respiración es poder verificar cuánto dura cada inspiración y cada expiración, ¿ya? Y ver los intervalos entre una y otra, y si es rítmica o no es rítmica. Ya todo eso tenemos que valorarlo en mi examen del sistema respiratorio. Y ahí obviamente también tenemos que ver lo que es la frecuencia respiratoria. Lo otro que es importante que debemos manejar es tomar el pulso. Ya nosotros cuando tomamos el pulso en un animal pequeño, como perro o gato, tenemos que tomar el pulso en ambas arterias femorales. Ya el pulso debe ser bilateral, debe ser simétrico, que se sienta eso significa que se sienta en ambas manos al mismo tiempo. Si yo tengo la mano puesta en ambas femorales, yo debo sentir la palpitación de esa arteria al mismo tiempo en ambas manos. Ya tiene que ser regular, que se sienta, eso significa que se sienta siempre con la misma intensidad o la misma fuerza. Debe ser rítmico, ¿ya? Eso significa que el intervalo entre las ondas es siempre el mismo. Debe ser sincrónico, ya las pulsaciones coinciden con los latidos del corazón, eso significa sincrónico. Ahí, en ese caso, es súper bueno hacer esto que aparece en la fotografía siguiente. Ahí se las voy a mostrar, pero para que terminemos esto. Acá también es importante saber la intensidad, ya tanto del latido cardíaco como el pulso. Algo también que es importante recordar, que seguramente lo saben, que existe las arritmias fisiológicas y la arritmia respiratoria fisiológica, y también la temperatura puede estar aumentada en forma fisiológica, ¿ya? O sea, eso significa que todas las constantes fisiológicas pueden variar de manera fisiológica, valga la redundancia, por algún tipo de cambio, ya sea por estrés o por ejercicio, nos pueden cambiar estos rangos. Luego tenemos la temperatura. Ya acuérdense que también debemos revisar la temperatura en nuestro examen clínico general. Por lo tanto, debo tomarla de forma rectal. En ambas especies se hace de la misma manera. Pueden variar los termómetros, eso sí, porque hay termómetros más pequeños para gatitos y otros que son un poco más grandes, o los mismos que se usan en humanos para los perritos. Ya, ideal siempre lubricarlo con vaselina para evitar cualquier daño. Y lo voy a introducir en forma rotatoria hasta más o menos calcular que esté marcando de buena manera.
Acá se pueden usar termómetros tanto digitales como los antiguos que son de mercurio. Ya que voy fuera de ver la temperatura, cuando yo tomo la temperatura por el recto, esto también me va a servir para poder verificar el estado tanto de la mucosa anal como perianal, ¿ya? Y me puede servir también para poder prediagnosticar algún tipo de tumor, heridas, úlceras, cuerpo extraño. Acuérdense que cuando yo introduzco el termómetro, ese termómetro puede salir con feca, puede salir con feca con sangre, o puede salir muy líquida la feca, o muy dura, entonces, o puede también salirme con mucosidad, o puede salir la feca con parásito, entonces nos va a servir también como un método prediagnóstico, además de tomar la temperatura como tal. Luego debo explorar las mucosas. Ya acuérdense que cuando exploro la mucosa, el ideal es que yo pudiese valorar todas las mucosas que sean observables, ya como la mucosa labial, la ocular, la vaginal y la peniana. Ya tengo que revisar el color de la mucosa, si el color es rosada, si es pálida, si es congestiva, si está amarillenta o ictérica, o si está cianótica. También tengo que fijarme que esta humedad esté realmente húmeda la zona, o si la mucosa está seca. Acuérdense que en animales con problemas de hidratación, la mucosa oral se va a ver mucho más seca, y lo mismo pasa con la vaginal o la ocular o la peniana. En cuanto al brillo, recordarles que puede tener, el ideal es que una mucosa sea brillante, ¿ya? Si no está brillante, obviamente puede haber un problema en el organismo, ¿ya? Y lo último que nosotros vamos a valorar acá es el tiempo de llenado capilar, ya que es más o menos de 1 a 2 segundos, y esto nos va a hablar de una buena perfusión a nivel periférico. Si yo tengo una mucosa oral con un tiempo de llenado capilar aumentado, tengo que preocuparme, ¿ya? Y tengo que mandar a hacer exámenes en forma inmediata. Luego aparece acá este recuadro que habla de la valoración de la hidratación. ¿Ya? ¿Dónde yo valoro la hidratación? Fuera del pliegue cutáneo que nosotros estamos acostumbrados a revisar, también podemos observar los glóbulos oculares, la córnea o la mucosa labial. ¿Ya? Estos 4 puntos nos van a hablar de que si el animal está en buena hidratación o no. ¿Ya? Lo normal es que el pliegue cutáneo vuelva en forma inmediata a la normalidad una vez que yo lo levanto. ¿Ya? Los glóbulos oculares se debiesen ver normales y con un brillo acentuado. Lo mismo pasa en la córnea. La córnea tiene que estar brillante. Y la mucosidad labial debe estar húmeda. Si yo tengo un grado de hidratación de un 6% más o menos, vamos a tener un pliegue cutáneo. Aquí ya va a haber un grado de comunicación desfavorable, ¿ya? Y aquí también voy a ver los ojos hundidos, la córnea también se va a ver color mate, y voy a tener la mucosa oral totalmente reseca. Ya en animales del 10% hacia arriba, es de suma urgencia que reciban hidratación en forma inmediata. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Profe, no sé si fui solamente yo,
o la diapo anterior no la escuché y escuché lo Sí, último se nomás que cortó. dijo. Sí, Ah, a mí cuando pasó eso. parece que se puso inestable el internet. Se las repito. Acá en este recuadro no es otra cosa que el estado de hidratación o grado de deshidratación, ¿ya? Si yo tengo un porcentaje de deshidratación menor a un 5%, está dentro de lo normal, ¿ya? Y voy a tener estos 4 valores, o sea, si yo lo valoro, va a estar totalmente normal. En el pliegue cutáneo lo normal es que sea inmediato, que vuelva en forma inmediata a la normalidad después de que yo levanto el pellejito del animal. Los glóbulos oculares se van a ver normales, ¿ya? La córnea se va a ver brillante y la mucosa labial se va a ver húmeda, ¿ya? Ese es un animal en un estado de hidratación totalmente normal. Si yo tengo un estado de hidratación de un 6% más o menos, o entre un 6 y un 7%, me va a pasar esto, de que si yo tomo el pliegue cutáneo, se va a demorar 1 a 3 segundos en volver a la normalidad. Voy a ver un animal con los ojos más hundidos, voy a ver una córnea poco brillante, o mate que le llaman también. Y voy a tener una mucosa labial pegajosa, ya no va a estar lo suficientemente húmedo. Ya si paso a un estado de deshidratación de un 8%, va a aumentar aún más el tiempo que se demora en volver el pliegue capilar a la normalidad. Acá también vamos a tener ojos totalmente hundidos, no va a haber nada de brillo en la córnea, ya, y va a estar totalmente reseca la mucosa labial. Y ya sobre un 10% estamos en un choque hipovolémico. Ya prácticamente el animal está con hipovolemia severa, por lo tanto, si yo no lo hidrato, el animal se me va a morir. ¿Ahora sí? ¿Se escuchó? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Como les decía, si yo tengo un animal con una hidratación por encima del 10 al 12%, voy a estar presenciando un shock hipovolémico, ¿ya? Y ahí el animal debiese tener los diferentes signos que aparecen ahí. Va a tener, si yo le tomo el pulso, va a ser un pulso débil, voy a estar con un animal con una arritmia, como la taquicardia, voy a tener las mucosas pálidas, un tiempo lleno capilar sobre los 2 segundos, voy a tener las extremidades frías, ¿ya? Por lo tanto, es un animal con riesgo vital. Luego debo explorar los ganglios linfáticos. Ya esto tampoco se nos puede olvidar en nuestro examen clínico. ¿Cuáles son los ganglios que yo puedo palpar de forma fácil? Ya que son palpables. El mandibular, el preescapular y el popliteo. Esos son los 3 ganglios linfáticos o nódulos linfáticos que yo puedo palpar con facilidad en los animales, tanto en perro como en gato. Luego tenemos otros ganglios que no son palpables. Está el parotidio, retrofaringio, axilar e inguinal. ¿Ya? Si yo tengo presencia de aumento de volumen de alguno de esos ganglios, sobre todo los que no se palpan, y los logro palpar es porque hay algún tipo de problema que tengo que valorar y obviamente realizar exámenes de rutina, y si necesito hacer algún otro examen agregado, tengo que realizarlo. ¿Ya? Ustedes saben que los ganglios aumentan de volumen por una respuesta inmunológica, ¿verdad? Por lo tanto, algo está pasando en ese organismo si es que aumentaran de volumen. En el abdomen, yo tengo que preocuparme de palpar el abdomen y tratar de ir valorando los diferentes órganos de la cavidad abdominal. Ya, generalmente cuando un animal viene con dolor abdominal, a la palpación, el perro o el gatito va a producir o va a demostrar la molestia evidente, ya sea quejándose o ya sea tratando de
de mordernos o arañarnos. Ya, ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer además de palpar el abdomen? Y obviamente poder ver cómo están los órganos internos. Ya, la palpación no es algo que uno aprende de la noche a la mañana. Ya, lograr encontrar o diferenciar cada órgano en el abdomen es algo que te lleva años de práctica, por lo tanto, no, aparte que no todos los órganos son palpables. Ya, generalmente yo puedo palpar la vejiga, quizás lograr palpar el intestino grueso, y en los órganos, si hay una hepatomegalia, quizás la podría lograr palpar, pero la verdad es que es bastante difícil. Así que lo más, cuando uno hace un examen clínico completo, lo que mayormente se siente en la palpación es el abdomen y los intestinos, ya, sobre todo el intestino grueso cuando está lleno de fecas. Eso se puede lograr palpar. Luego debemos hacer la auscultación cardíaca y respiratoria. Ya, siempre es importante, chicos, palpar ambos hemitórax, no solamente palpar la parte donde está el corazón. Siempre es importante que sea una revisión completa de ambos hemitórax, tanto en la parte anatómica, que esté todo en su lugar en el fondo, y por otra parte, revisar con fonendoscopio todo lo que es la cavidad torácica. Ya no solamente irnos a la frecuencia cardíaca. Ya, sobre todo en cuadros respiratorios, podemos lograr pesquisar algún ruido a nivel de pulmones. Cuando yo palpo la zona cardíaca, voy a sentir la vibración, ya, o frémito cardíaco, que también se le denomina. Ya, eso se hace entre el cuarto y quinto espacio intercostal. El ideal es que el animal esté sentado o parado para poder hacer la auscultación. ¿Ya? Y la auscultación no solamente se hace en la zona cardíaca, también es bueno hacerlo en la zona de la tráquea, ¿ya? Y en la zona de los pulmones, en ambos costados. Ya, en cuanto al corazón, el ideal es que comencemos nuestra exploración de auscultación por el lado izquierdo. Ya, nosotros cuando auscultamos corazón, lo que escuchamos, el Dunlop que uno está acostumbrado a escuchar, es el choque de la punta del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Eso es lo que uno logra escuchar cuando se produce la contracción. Ya, luego de que nosotros logramos pesquisar en el fondo el sonido cardíaco, el latido cardíaco, vamos a ir avanzando en dirección dorsocraneal. ¿Ya? Y el ideal acá es que nosotros ocultemos los tres sonidos, o sea, los tres sonidos cardíacos del lado izquierdo y el sonido del lado derecho, que ahí lo vamos a ver con mayor detalle, pero en la otra diapositiva. Espérenme, que esto es lo mismo que aparece en la otra diapositiva. ¿Quieren un recreo, chicos? Sí. Ya, hagamos un break. Yo creo que hagamos un solo break. Sí, profe. Hagamos un solo break, ¿les parece? Por último, prefiero que terminemos antes y así no quedan tan cansados. Ya, profe. Ya, así que yo voy a dejar esto funcionando nomás, no lo voy a parar. Le voy a poner pausa a la grabación nomás, ¿ya? Y lo voy a poner en silencio para que puedan... Son las 4:35. Juntémonos a las 5. Ya hacemos un solo recreo, ¿les parece? Ya, profe. Ya, profe. Ya, ¿vamos bien? ¿Cómo no tienen dudas, consultas, nada? Por mi parte, no. Vamos súper.
Ya, lo que me interesa es que me retroalimenten y me digan si van entendiendo, porque la verdad es que no me gusta que se queden con la idea o con la sensación que algo no les quedó claro. Ya, chicos, entonces nos juntamos a las 5 en punto, ¿ya? Sí, profe, colóquele pausa a la grabación, sí. Sí, le vamos a colocar pausa al tiro. Y ahí está pausado.